Voy a dar el inicio. Voy a dar el inicio, ¿ya? Chicos, bienvenido a este curso gratuito. Muchas gracias por estar, por conectarse. Entraban todos con el micrófono apagado, se portaron súper bien. No es que en este curso no se pueda hablar, se puede, por supuesto, pero la idea es ojalá entrar con un cuadernito, a anotar las preguntas y cuando Cristian dé el pase, ya sea a mitad o al final de la clase, él va a dirigir la clase. Ahí ustedes idealmente puedan hacer todas las preguntas que quieran, ¿ya? Chicos, lo único que yo les pido por a través de Electromus es que ustedes, como decían en el correo, idealmente durante la clase saquen algún pantallazo o algo, ya sea de la diapositiva de Cristian, y puedan ojalá, primero esto ser parte de aprendizaje de ustedes y segundo, etiquetarnos ojalá en las redes sociales, ya sea en el Instagram, que es Electromus. Yo igual al mismo correo que ustedes me enviaron les voy a mandar el Instagram si es que alguien no lo tiene, o en el Facebook también etiquetarnos y recomendarnos. Nosotros como Electromus vendemos materiales eléctricos, ustedes como saben somos fabricantes, importadores también de material eléctrico, entonces cualquier tipo de recomendación de ustedes y ojalá nos etiqueten en este curso sirve. ¿Vamos a hacer más? Sí, hoy día es como el comienzo solamente, la iniciación de esta capacitación, pero esta capacitación va a continuar. Ya, si queda alguien con gusto a poco, mejor todavía porque así se meten las siguientes capacitaciones. Recomienden ojalá con amigos. Ya, mi nombre es Maribel Gutiérrez y yo solo estoy acá en el inicio de esta presentación, después dejo a Cristian y él va a manejar toda la capacitación hasta el final. ¿Ya? Sean súper, súper bienvenidos. No sé si antes de empezar alguien quiere decir algo, ¿no? Ya, están todos dispuestos a aprender, parece. Motivados. Excelente. Ya, me silencio, dale nada más, Cristian. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy contento de esta oportunidad que me ha brindado Electromus, materiales eléctricos. Fíjense que estaba buscando materiales eléctricos para cotizaciones y me di cuenta que es una muy buena alternativa el tener un proveedor como Electromus, ¿cierto? Sobre todo que a los que participen y los que se inscriban en Electromus van a tener algunas ofertas que no se pueden perder, ¿ya? Incluso yo estaba muy contento porque me llegó un material que es, mire qué bonito, esta es la tapa de un tablero de 36 puestos. Ahora tenemos que pensar en grande, tenemos que dejar un 25% de espacio disponible. Y déjeme decirle que este tablerito, que esta es la pura tapa del tablero, ya acá tengo los componentes, ya instalados, todos componentes nuevos, vale, tenía red tablero, mire. Lo tenía guasa abajo, no había dado cuenta. Mire, mire qué bonito. Un tablero que me va a permitir ordenar todos mis circuitos de acuerdo a lo que me dice el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. Quiero partir con esto porque es muy importante tener un proveedor. Y miren la calidad del material, material certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y en este caso es un tablero IP41. ¿Qué significa que el tablero sea IP41? Significa el número 4 que es un tablero que no permite el ingreso de elementos sólidos desde 1 milímetro de diámetro hacia arriba. Partículas más pequeñas podrían ingresar. ¿Qué significa el 1? El 1 significa que este tablero resiste un goteo vertical. De hecho, si ustedes se dan cuenta, los prepicados no vienen con espacios, sino que tendríamos que perforarlo para poder poner, ¿cierto? Las salidas de caja, los buches, los terminales correspondientes. Como la norma nos dice, tenemos un disyuntor general
que tiene que ser omnipolar, que debe ser, ojalá, de la curva más lenta del mercado. Más lenta del mercado se exige para el medidor, pero dentro de las curvas podría ser curva D, pero también podría ser curva C, dependiendo de la selectividad que nosotros utilicemos. Por otro lado, tenemos la luz piloto. La luz piloto tiene que ir protegida. Nosotros acostumbramos a protegerla por un portafusible. El portafusible en su interior tiene un fusible de 2 amperes. Con eso es suficiente porque la luz piloto consume 20 miliamperes. 20 miliamperes solamente. Así que es un indicador de presencia de energía. Por eso tiene que ir conectada aguas arriba en conjunto con el alimentador o subalimentador. Pero ojo, recuerden que la normativa nos dice que en los contactos superiores no podríamos meter dos cablecitos al mismo tiempo, sino que tenemos que usar un accesorio correspondiente, que puede ser un ferrul doble o puede ser un peine o utilizar barras de distribución. Por otro lado, tenemos acá también de la marca Chin, una marca también certificada, circuito de iluminación y 3 circuitos de enchufe. Porque déjeme decirle que en una casa ahora actualmente no podemos tener, en una casa que es mayor a 30 metros cuadrados, no podemos tener 2 circuitos. Como antiguamente se decía, un circuito para iluminación y un circuito para enchufe. Las casas de los años 80 tal vez. Pero actualmente necesitamos por lo menos 3 circuitos para una vivienda que sea mayor a 30 metros cuadrados. Si la vivienda es mayor a 30 metros cuadrados, tenemos que tener por lo menos 3 circuitos, siendo un circuito exclusivo para enchufes de cocina. Por ejemplo, podríamos tener un circuito de 10 amperes con su diferencial para la iluminación de toda la casa. Circuito 2 podría ser un disyuntor de 16 amperes y un diferencial para los circuitos que van en el living comedor, en el pasillo, en los dormitorios, tal vez incluir el baño. Un circuito número 3 con un automático de 16 y un diferencial para los circuitos de enchufe de cocina. Y si nosotros tenemos horno o encimera, otro circuito aparte nos dice la normativa. Dependiendo de cómo nosotros ordenemos el tablero, si bien yo le puedo sacar más provecho al ordenamiento de este tablero, tengo que siempre dejar en un tablero nuevo un 25% de espacio disponible por cada uno de los servicios. ¿Qué quiere decir servicio? Servicio quiere decir que dependiendo del tipo de tablero, podría ser, por ejemplo, TDA tiene un solo servicio, que es tablero de distribución de alumbrado. Pero podríamos tener, por ejemplo, un TDAIF, tablero de distribución de alumbrado y fuerza. En ese caso son 2 servicios. O podríamos tener 3 servicios, un TDAF y C, un tablero de distribución de alumbrado, fuerza y calefacción. Entonces, ¿qué nos dice la normativa con respecto a estos tableros? Nos dice que por cada servicio nosotros tendríamos que dejar un 25% de espacio disponible, tanto en los rieles DIN o soportes como en las barras repartidoras. Ustedes me pueden decir, oiga, profe, ¿por qué tiene esas barras desnudas ahí arriba? Bueno, estas barras desnudas vienen por defecto en todos los tableros, pero nosotros sabemos bien que la normativa nos dice que todas las barras de distribución deben tener su protección para evitar los contactos directos. Por ejemplo, esta jamás la podría utilizar para una fase. ¿Por qué? Se va a energizar completamente y puedo tener un problema al estar haciendo un mantenimiento, me puedo electrocutar, ¿cierto? Y por lo tanto, usted siempre va a usar los guantes, ¿cierto? Correspondientes. Bueno, así que estoy contento con este tablerito, así que vamos a hacer las modificaciones en la casita luego, luego, luego. Aparte que instalé paneles solares fotovoltaicos inyectando la red, como algunos de los presentes saben,
Así que bueno, me quedo chico un poco con el tablero y necesito ordenar un poco más. Ok, ustedes me conocen, algunos no me conocen, pero me presento. Mi nombre es Cristian Hernández, soy profesor del área eléctrica con aproximadamente 17 años realizando capacitaciones y yo diría que desde los 19 años trabajando en el área eléctrica, ya tengo 52, está ya harto viejo ya, pero aquí le estamos dando, aprendiendo todos los días, ¿cierto? Y tratando de eh, compartir los conocimientos que has adquirido durante esta vida profesional. Quiero saludar a Rodrigo, a, ahí no me acuerdo, dice Mari, Luis Augusto, Carlos, a Tomás, a Diego, a Cristian, a Víctor y a Alan. Y a la Dani también por estar presente en esta clase gratuita. Muy bien, vamos a compartir lo que teníamos preparado nosotros, el pliego técnico número 10 de instalaciones de uso general. Eh, Esta capacitación va a tener una primera parte que la vamos a hacer hoy día, que es una hora, ¿ok? Así que no vamos a alcanzar a analizar todo el pliego técnico número 10, pero vamos a ir avanzando y siempre voy a estar atento a sus dudas y comentarios. Así que voy a compartir mi pantalla y ustedes me pueden escribir por el chat y si tienen alguna duda, algo que no les queda a tamaño claro o que quieran que se lo explique, usted me puede preguntar, pone ahí, profe, pregunta, yo se los puedo contestar, ya sea que me pregunte a plena voz o por el chat. Ya, lo importante es si usted me hace una pregunta, después vuelva a silenciar el micrófono. Muy bien, vamos a compartir nuestra pantalla. Muy bien. Pliego técnico normativo RIC número 10, instalaciones de uso general, auspiciado por Electromus, materiales eléctricos. Siempre la superintendencia está preocupada porque nosotros, los instaladores eléctricos autorizados, podamos, ¿cierto? Podamos, de alguna manera, estar al tanto de los cambios normativos. Los famosos pliegos técnicos o RIG están vigentes desde el 12 de julio del año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las construcciones que hayan realizado su permiso de edificación municipal a contar de esa fecha, deben realizar sus instalaciones eléctricas basándose en los 19 pliegos técnicos normativos. ¿Cómo se llama el reglamento? Se llama Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, conocidas como RIC o conocidos como pliegos técnicos. La superintendencia nos hizo una charla a nosotros donde nos mostraba los resúmenes de los RIC y aparecía esta imagen que le estoy proyectando ahora. Y destacaba de alguna manera, ¿cierto?, cuál era el pliego técnico y cuál era la norma o el capítulo de la norma 4 que está reemplazando. Por ejemplo, el pliego técnico normativo RIC número 10 de instalaciones de uso general reemplaza el capítulo 11 de la norma 4. ¿Cuál es el objetivo de este pliego técnico? Es establecer los requisitos de seguridad y de operación que deben cumplir las instalaciones eléctricas de uso general en instalaciones de consumo. El alcance y campo de aplicación aplica a todas las instalaciones de consumo de uso general. Cuando dice todas, se refiere a todas las que se construyan en Chile, incluyendo las islas del norte, del sur, donde sea Chile, se debe respetar esta normativa. Terminología. Es necesario, estimados y estimadas, que hablemos el mismo idioma en el área eléctrica. Y aquí es donde se presentan mayores dificultades. Alguno que ha trabajado en alguna obra por ahí le van a decir, oiga, tráigame los artefactos. Y usted va a buscar enchufes e interruptores para instalarlo una vez que se está finalizando la obra. Pero resulta que
tenemos una confusión en la obra con respecto a lo que dice la terminología en los pliegos técnicos. Y por eso es que decidí incluir la terminología para que hablemos el idioma que tenemos que hablar. Por lo tanto, aparato es un elemento de la instalación destinado a controlar el paso de la energía eléctrica. Podríamos tener relé, contactores, interruptores, disyuntores termomagnéticos, diferenciales, interruptores de comando como el interruptor de un efecto, interruptor de dos efectos, interruptor de tres efectos, interruptor de combinación. También se incluye los enchufes hembra como elemento de instalación destinado a controlar el paso de la energía. Por su parte, artefacto es un elemento fijo o portátil o parte de una instalación eléctrica que consume energía eléctrica. Están los computadores, los refrigeradores, las jugueras, los hornos, los microondas, la aspiradora, todo elemento fijo o portátil que consume energía eléctrica es considerado artefacto. Entonces, nunca más le vamos a llamar artefacto a los interruptores, nunca más le vamos a llamar artefacto a los automáticos. Canalización. Canalización es un conjunto formado por conductores eléctricos que son los elementos que los soportan y los accesorios que aseguran su fijación y proyección mecánica. Por ejemplo, acá tenemos lo que veríamos en un plano. Un plano se dibuja en forma unilineal y lo que tenemos acá es el símbolo de canalización, que incluye las tuberías, los soportes y la cantidad de cables que van dentro de esa tubería. Por ejemplo, esta línea horizontal representa la tubería y van tres conductores en su interior. O sea, de esa manera lo vamos a representar en un plano. Ahora, estas canalizaciones se pueden instalar de diferente manera. Por ejemplo, a la vista. Son canalizaciones que son observables a simple vista, como la que aparece en esta imagen. Lo que los maestros le llaman sobrepuesto. Es muy típico en una instalación industrial ver tuberías metálicas por todos lados. Cuando usted pueda ver la tubería, cuando usted pueda ver la moldura, cuando usted pueda ver la bandeja, cuando pueda ver el canastillo, cuando pueda ver la bandeja ranurada o la escalerilla, son canalizaciones a la vista porque son observables a simple vista. Embutida. Una canalización embutida son canalizaciones que están colocadas en perforaciones o calados hechos en muros, losas o tabiques de una construcción y que son recubiertas por las terminaciones o enlucidos de estos. Si ustedes se fijan acá, tenemos a un maestro electricista que está con su equipo de protección personal, hizo un trazo y empezó a picar ahí con el cango en rotomartillo, no es un cango, un rotomartillo, perdón, en el muro, ¿cierto? Bueno, él tiene que picar y después tiene que montar la tubería y luego aplicar la mampostería correspondiente. O sea, si es yeso, yeso, si es estuco, estuco. No hay que confundirla con canalización preembutida. La canalización preembutida es una canalización que incorpora, que se incorpora a la estructura de una edificación junto a sus envigados. Por ejemplo, bueno, aquí hicimos un dibujito en el cual tenemos las mallas que pueden representar una losa o la elevación de un muro, donde están nuestros amigos enfierradores, hacen sus estructuras y nosotros a la par tenemos que ir instalando nuestras cajas que están previamente preparadas con los famosos Chocman y amarrar las tuberías, ¿cierto?, a la enfierradura. Eso es preembutir. También tenemos canalizaciones ocultas. Canalización oculta
es una canalización colocada en lugares que no permiten su visualización directa, pero que son accesibles en toda su extensión. Este término también es aplicable a equipos. Entonces, ¿cuándo hablamos de una canalización oculta? Una canalización oculta, por ejemplo, supongamos que esta es una casa. Vamos a dibujar una casita acá. Y nosotros queremos hacer la canalización por el entretecho. Queremos tirar todos estos tubitos por el entretecho, que no se vean los tubos, que no se vean las cajas. Entonces, vamos a poner unas cajitas por acá, otras por acá, y estamos haciendo la instalación eléctrica por el entretecho, pero las tapas de estas cajas van hacia arriba, no van hacia abajo. Pero para poder trabajar de esta manera, yo necesito acceder a este lugar y necesito una escotilla para acceder a ese lugar, que nosotros llamamos gatera. En la norma eléctrica la define como escotilla. Esa escotilla debe tener una dimensión mínima de 50 por 50. O sea, la escotilla debe tener 50 por 50 centímetros por lo menos. No podría ser inferior a eso. Pero nuestros amigos constructores, los carpinteros, siempre nos dejan escotillas de 60 por 60 o de 120 por 60. Pero no basta con eso, estimados alumnos, para poder hacer esta canalización en el entretecho que entra dentro de la terminología oculta. La parte del acceso a la escotilla, es decir, esta altura libre, tenemos 80 centímetros mínimo. Para poder hacer la instalación eléctrica en el entretecho, necesitamos que al acceder por la escotilla tengamos una altura libre para poder acceder al entretecho de por lo menos 80 centímetros. Y por último, también la ubicación de las cajas es sumamente importante. Desde la tapa de la caja hacia arriba tenemos que tener una altura libre mínimo de 50 centímetros. Eso es lo que dice la norma. Entonces no se trata de llegar y hacer una instalación oculta en el entretecho, sino que tenemos que tomar en consideración la escotilla, mínimo de 50 por 50, un espacio libre desde la escotilla hacia arriba para poder acceder al entretecho, mínimo de 80 centímetros de altura, y la caja que se encuentre más desfavorable debe tener una altura libre hacia arriba de 50 centímetros. ¿O no le ha pasado a usted, si es maestro o técnico eléctrico, que a veces le ponen una caja justo acá en el ángulo y no tiene cómo hacerle un mantenimiento a esa caja? Por eso es importante programar muy bien la instalación eléctrica. Es muy importante. Subterránea. Una canalización subterránea son las que van enterradas en el suelo. Acá he destacado que la instalación en canalizaciones subterráneas, las tuberías deben tener un código que es 750N y también ser retardantes de la llama. También es importante destacar que cuando hacemos canalizaciones subterráneas, acá hice un esquema donde dibujamos con naranjo la tubería, por ejemplo, tubería plástica rígida, código 750N. ¿Qué significa eso? Que tiene una alta resistencia a la compresión. Tiene una alta resistencia a la compresión. Entonces, desde el nivel de piso terminado, eh, a la parte superior de la tubería va a depender la profundidad dependiendo del tipo de tránsito que tenga el nivel de piso. Por ejemplo, cuando se trata de un tránsito liviano, peatonal, vereda o jardín, la profundidad mínima desde el nivel de piso terminado a la parte superior de la tubería es de 45 centímetros. Mínimo. Si lo quiere hacer más profundo, mejor. Ahora, si estamos en un tránsito pesado, donde pueden pasar vehículos, camiones, buses, etcétera, la profundidad será mínimo 80 centímetros
desde el nivel de piso terminado a la parte superior de la tubería que está más expuesta, porque esto podría ser un bancoducto. Entonces es muy importante destacar lo siguiente. En primer lugar, cuando hacemos la excavación, la tenemos que hacer más profunda para poder poner una capa de arena. Se pone una capa de arena y después se utiliza un ducto que tenga el código N750 o 750N. Y si se trata de un circuito, ese debe ser mínimo de 25 milímetros de diámetro. O sea, un circuito en forma subterránea no puede ser inferior a 25 milímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos conductores en canalizaciones subterráneas, estas canalizaciones, ¿cierto? Van a llevar cables que tienen doble chaqueta aislante. Por lo tanto, no podemos usar el H07Z1 K, U o -R, que nosotros lo conocemos como los tipo EVA, no se puede utilizar ese cable. Tampoco podemos usar los Super NIA, los H07-U, -R, K, no los podemos utilizar. Tampoco podríamos ocupar un THHN, porque la chaqueta exterior que tiene es una chaqueta de nylon que va a servir para cuando hayan derrames de aceite, derrames de gasolina, por eso se ocupa mucho en las estaciones de servicio, pero no es un conductor que esté diseñado para instalaciones subterráneas. Eso lo podemos ver en el pliego técnico número 4 en la tabla 4.2 donde aparecen las características de uso de cada uno de los conductores. Luego que nosotros instalamos el ducto, le hacemos otra capa de arena. Si tenemos un banco ducto, ojalá tenemos que usar los separadores, ¿cierto? No pueden ir las tuberías pegadas unas con otras cuando van varias tuberías. Hay que utilizar los separadores. Y una vez que hicimos eso, le vamos a aplicar un mortero de cemento afinado y coloreado. ¿Ya? Un mortero de cemento afinado y coloreado. Este mortero debe tener al menos 10 centímetros de espesor y tiene que sobresalir para cada lado del bancoducto 30 centímetros. Por ejemplo, si yo tengo mi bancoducto, va una tubería al lado de la otra con los separadores correspondientes, yo le tengo que aplicar un cemento afinado y coloreado, pero de la siguiente manera. Me tengo que extender 30 centímetros hacia la derecha y 30 centímetros hacia la izquierda. Y tiene que tener 10 centímetros de alto y estar instalado a lo largo de toda la canalización. Y aparte de tener este mortero de cemento afinado y coloreado, también hay que terminar con una cinta de peligro eléctrico. ¿Ya? Caso que el jardinero esté ahí excavando, no quiera excavar más allá, no se vaya a encontrar con el cemento, sepa que ahí no puede excavar, no puede instalar un arbolito, por eso la cinta de peligro. Muy bien, vamos a continuar. Siempre estoy atento a sus dudas y comentarios. Seguimos con la terminología. Circuito, conjunto de artefactos y aparatos alimentados por una línea común de distribución, la cual es protegida por un único dispositivo de protección. Circuito de iluminación es el circuito de alumbrado destinado a la alimentación de los portalámparas de todo aparato utilizado para la iluminación. Y circuitos de enchufe es un circuito de alumbrado destinado a la alimentación de enchufes. Acá, si ustedes se dan cuenta de la terminología que se utiliza, estamos hablando de circuitos de alumbrado de iluminación y circuitos de alumbrado de enchufes. Cuando nosotros disponemos de un tablero de distribución de alumbrado, un tablero de distribución de alumbrado, vamos a considerar circuitos de iluminación y circuitos de enchufe de alumbrado. Ahora, esto no quiere decir que voy a enchufar puras lámparas en los tomacorrientes. No. Esto quiere decir que puedo enchufar el refrigerador, puedo enchufar la lavadora, puedo enchufar el microondas. ¿Por qué se les llama de alumbrado entonces? Porque nacen de un tablero de alumbrado.
Equipo eléctrico. Cuando hablamos de equipo eléctrico, hablamos de un término que es aplicable a aparatos de maniobra, regulación, protección, seguridad o control, y a los artefactos y accesorios que forman parte de una instalación eléctrica. Dependiendo de su forma constructiva y características de resistencia a la acción del medio ambiente, se clasificarán según los tipos detallados a continuación, de acuerdo al cumplimiento de la norma específica sobre la materia. Ok, miren, tenemos acá, por ejemplo, un tablero. Este tablerito que tenemos en la parte inferior izquierda es un tablero monofásico que tiene una puerta cubre equipo, una puerta exterior, tiene el 15% de espacio disponible, eh, tiene todos los componentes necesarios, pero hay un tema acá. Se considera equipo cuando está instalado con todos sus componentes. Si es puro tarro, el puro gabinete, se le denomina envolvente. Cuando hablamos de el gabinete, del armario, se denomina envolvente. Bueno, y así como muchos equipos más que podemos tener en una instalación eléctrica, por ejemplo, un variador de frecuencia, un PLC, son considerados equipos, un transformador es considerado equipo. Conductor, elemento de cobre, así lo define la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Elemento de cobre, dentro del alcance de este pliego, cuya función específica es el transporte de corriente, de sección transversal, frecuentemente cilíndrica o rectangular, de acuerdo a su forma constructiva, podrá ser designado como alambre, si se trata de una sección circular sólida, única, o cable, si esta sección resultante está formada por varios alambres, o barra, si se trata de una sección rectangular. Bueno, acá pegamos algunos cables porque tienen varias hebras o hilos conductores y estos tienen diferentes colores. Es decir, va a haber un código de colores que nosotros vamos a utilizar en nuestra instalación y van por orden. En un sistema trifásico que contiene neutro, la fase uno o L1, o también conocida como R, es de color azul. La fase 2 o L2 o S es de color negro. La fase 3 o L3 o T es de color rojo. Los conductores que se usan para neutro y para tierra de servicio son de color blanco. Y el conductor de protección y el conductor de la tierra de protección son de color verde o verde con amarillo. Cuando usted vea en un texto que aparece CP, significa conductor de protección. Se refiere a este cablecito de color verde que acompaña a todos los circuitos de nuestra instalación. Y cuando aparece la letra T y la letra P, es tierra de protección. Es cuando nosotros bajamos con este cablecito a conectarnos a un sistema de puesta a tierra. La tierra de servicio, nosotros la simbolizamos en nuestro esquema de esta manera. Tierra de servicio. Esto quiere decir que vamos a conectar el cable blanco de nuestra instalación en la tierra de servicio. Y la tierra de protección la dibujamos de esta manera. Tierra de protección. Quiere decir que va a llegar el cable de color verde a ese sistema de puesta a tierra. Pero cuando nosotros vemos el siguiente dibujo, que del tablero del medidor o de una caja que viene después del medidor, vemos lo siguiente, y aquí está la tierra de servicio y la tierra de protección, y están unidas acá. Esto quiere decir que el sistema es TNS. ¿Qué quiere decir que el sistema sea TNS? Quiere decir que van a ir unidos en la camarilla el cable de color verde y el cable de color blanco. Esta unión se tiene que hacer dentro de la camarilla o dentro de la cámara de la puesta a tierra. O en su defecto, también existen cajas, ¿cierto? Tanto para instalar en el suelo como instalar en una pared que también deben tener una dimensión mínima de 30 por 30.
Cuando hablamos de camarilla, sabemos que debe ser mínimo de 160 milímetros de diámetro. O sea, 16 centímetros de diámetro es la camarilla que usted tiene que instalar. El sistema TNS es obligatorio para las viviendas. Consultas, dudas hasta el momento, estimados y estimadas. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una consulta, no sé si tiene mucha relación con lo último que estaba explicando, pero si yo quiero hacer un tablero que viene de un grupo electrógeno, también tengo que poner la tubería, ¿cierto? Subterránea o no, no necesariamente, porque este tiene una salida de 380 volts. Ya, la normativa no me exige un método de instalación para el alimentador que viene desde un generador. ¿Ya? No me lo exige. Este podría ser por cualquiera de los métodos que hemos mencionado. Podría ir a la vista, podría ir subterráneo, ¿cierto? Podría ir incluso, si se trata de una instalación de faena, la alimentación podría ir con conductor aislado sobre aisladores de poste en poste, pero tengo que ocupar los conductores adecuados de acuerdo al método de instalación. Por ejemplo, voy a necesitar ocupar un conductor de doble chaqueta aislante para uso subterráneo si lo quiero usar subterráneo. De todas maneras, como se trata de alimentador, si se trata de una instalación eléctrica donde van a haber muchas personas trabajando, eh, debe ser RZ1 o RZ1-K el conductor si va en tubería, pero no exige una obligatoriedad del método de instalación, ¿ya? Si usted quiere poner una escalería o sobre muro, bueno, tendrá que usar el cable apropiado para escalerilla, que generalmente tienen que ser cordones con doble chaqueta aislante también, y si están a una altura demasiado baja hay que taparla. Si va a la intemperie y van cables que les podría llegar los rayos solares, tenemos que tener el cuidado de que el cablecito, ¿cierto?, tenga protección UV contra los rayos UV, pero no existe una obligación al método de instalación. No sé si tiene Ok, otra consulta. no, me quedó súper claro, muchas gracias. Ok, si alguien más quiere preguntar, aprovechen. Mientras continúo. ¿Qué es un conductor activo? Conductor activo se aplicará esta calificación a los conductores de fase y neutro de un sistema de corriente alterna o a los conductores positivo y negativo de un sistema de corriente continua. Aquí la norma, esto lo pegué y copié de la norma. Esto no aplica, ya este es un error que nosotros lo estuvimos, ya lo comentamos a la superintendencia y esperamos que en una próxima versión, ¿cierto? Todos los errores que aparecen aquí en la normativa, ojalá que no salgan. ¿Por qué? Nosotros como instalador eléctrico autorizado, la superintendencia nos mandó los pliegos técnicos para que los revisáramos y también diéramos nuestra opinión. ¿Ya? Muchos de los colegas lo hicimos, ¿cierto? Y nos fijamos de harto detalle, sobre todo cosas que quedaron pegadas de la norma 4. Por ejemplo, lo que explicaba anteriormente de la camarilla, que la camarilla del sistema de puesta a tierra mínimo debe ser de 160 milímetros de diámetro y aparecía un dibujo con una camarilla de cemento de 100 milímetros de diámetro. Entonces, habían incongruencias, pero todo eso ya ha sido observado y recordemos que esta normativa actual es una normativa viva, quiere decir que va a ir sufriendo cambios a medida que va pasando el tiempo o a medida que la tecnología lo requiere. Ok, conductor activo se aplicará esta calificación a los conductores de fase y neutro de un sistema de corriente alterna y a los conductores positivo y negativo de un sistema de corriente continua. Ok, vamos en materia. Instalaciones de alumbrado. Conceptos generales. Se considerará, y aquí lo destaqué con negrito, se considerará instalación de alumbrado a toda aquella formada por circuitos de iluminación y circuitos de enchufes. Por razones de operación, facilidad de mantenimiento y seguridad, las instalaciones de alumbrado
se dividirán en circuitos, los cuales en lo posible deberán servir áreas de radio limitado. Cuando nosotros estábamos en la norma 4, yo aprendí con la norma 4 del año 84, eh, nosotros teníamos la mayoría de nuestras instalaciones con circuitos mixtos, ¿ya? La norma 4 del 84 y la del 2003 permitían hacer una instalación de una vivienda de hasta 70 metros cuadrados con un único circuito mixto. Lo permitía. Actualmente, nosotros exclusivamente en viviendas podemos seguir usando circuitos mixtos. Fíjate, podemos hacer circuitos mixtos, pero estos circuitos no deben incluir ni el circuito de enchufes de cocina, tampoco debe incluir lavadero, tampoco debe incluir horno y tampoco debe incluir cocina eléctrica o encimera. Pero, por ejemplo, yo podría hacer un circuito por zona y decir, ya, living comedor, circuito mixto de iluminación y enchufes. Pero la norma, lo que me dice de circuitos mixtos es, deben ser cableados o alambrados con conductor de 2,5 milímetros cuadrados como mínimo. O sea, esto me va a obligar inmediatamente a utilizar tubería mínimo de 20 milímetros de diámetro. Si usted le pregunta a todos los colegas, a nosotros no nos gustan los circuitos mixtos y lo que hacemos es separar circuitos de iluminación, circuitos de enchufe entre comillas normales, que puede ser uno para el primer piso, uno para el segundo piso en caso de que la casa tenga dos pisos, un circuito para la cocina que podría incluir lavadero, podría incluirlo si los cálculos lo justifican, un circuito para horno eléctrico y un circuito para la encimera o cocina eléctrica. Aunque la norma me permitiría hacer un circuito entre encimera y horno, sabemos que en la vida real, por las potencias que tienen estos, ya es muy difícil hacer un circuito único y tenemos que hacer un circuito exclusivo para cada uno de ellos. Entonces, por eso yo les mostraba este tablero al inicio de la clase, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que pensar en que hay que trabajar holgadamente. Muchos proyectos de arquitectura ya están empezando a realizar un closet eléctrico, porque a muchos no les gusta que se vea el tablero, a los arquitectos generalmente, pero ya es más cómodo, pero tiene que ser un closet exclusivo para electricidad, o sea, no sea que el día de mañana encuentre calcetines, desodorantes dentro de ese closet. ¿Ya? Entonces, bueno, todo va de mano de la comunicación. Por razones de operación, facilidad de mantenimiento y de seguridad, las instalaciones de alumbrado se dividirán en circuitos, ¿ya? Ojalá que puedan servir en áreas de radio limitado. Cada circuito de alumbrado está formado por centros de consumo, entendiéndose como tales los artefactos de iluminación que se instalen en puntos físicos determinados o a los enchufes hembra que permitan la conexión de artefactos susceptibles de conectarse a ese tipo de circuito. No se podrá proyectar arranques con protecciones futuras. Todo arranque que no cuente con una carga instalada debe ser declarado con potencia 0 W. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo los que son instaladores eléctricos autorizados, los que son de mi época, que nosotros antiguamente declaramos arranque. O sea, tiramos una tubería hasta una caja y le decíamos ya arranque de 500 watts, arranque de 1 kilowatt, arranque de 2 kilowatts. Y era para abultar la potencia total instalada y así solicitar un empalme de mayor capacidad para el cliente, sobre todo en una parcela, en una casa en la playa, etcétera. Pero ahora nos dicen que no se puede proyectar arranques con potencias futuras. Le voy a pedir a que está con el iPhone ahí que no me raye la pizarra, por favor. Si quiere hacer una pregunta, me la puede hacer, por favor. No hay problema. Entonces, otra de las situaciones que nos comentaba el profesional de la superintendencia era que muchos ingenieros o técnicos
que están autorizados por la SEC, eh, en sectores de parcelas, en sitios que no tenían nada construido, en vez de solicitar un empalme provisional, solicitaban un empalme definitivo, aunque no tenían nada construido. Y generalmente estos sectores eran sectores que eran difíciles de llegar o de localizar inclusive, porque antiguamente no teníamos las tecnologías de tener un mapa satelital con coordenadas, ¿cierto? Entonces, como que pasaban desapercibidos, ellos declaraban la instalación completa de la casa y aún no se había construido. Pero eso es una falta gravísima, es una falta gravísima. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo sé que muchos son y muchos van a ser instaladores eléctricos autorizados, de que nosotros tenemos que declarar lo existente. O sea, en primer lugar, tenemos que tener un proyecto eléctrico. Tenemos que saber si hay factibilidad tanto en la zona como en la capacidad. Después construimos la instalación eléctrica en base al proyecto eléctrico. Una vez que estamos terminando la instalación, tenemos que hacer todas las pruebas y ensayos correspondientes. O sea, si vamos a medir resistencia a aislamiento, bueno, hay que usar un megómetro o medidor de resistencia a aislamiento, que le llaman los maestros Meyer por la marca, ¿cierto? Si vamos a medir resistencia puesta a tierra, bueno, utilizaremos un telurómetro. No se rían de este telurómetro que lo uso ahí para las clases. Estamos pensando ahí en Electromu comprarme un instrumento multifuncional que es un verificador de instalaciones eléctricas que está cumpliendo con la norma y sabe que está a un muy buen precio. Para que ustedes también ahí se metan a la página de Electromus. Aquí paso a recordar que se les pide a los participantes sacar una foto, mira qué interesante, o pantallazo, y etiquetarnos en Instagram o Facebook. Muchas gracias. Electromus, miren el mensaje que nos dejó ahí para que ustedes recuerden sacar un pantallazo de esta clase. Vamos a continuar. En el diseño y en la operación de toda la instalación de consumo, siempre se deberá procurar que sus cargas queden repartidas equilibradamente entre los conductores de las distintas fases. O sea, no necesariamente vamos a estar siempre trabajando en monofásico. Nuestro sistema, que nace de la ruta de la electricidad, donde tenemos una generación hidroeléctrica, termoeléctrica, nuclear, la que tengamos, va a pasar por una serie de pasos, en donde nosotros, en primer lugar, vamos a tener un transformador que va a elevar el voltaje a una alta tensión y lo va a transmitir a lo largo de todo el país y a lo ancho de todo el país por las líneas de transmisión y por las líneas de subtransmisión. A medida que va acercándose a los puntos de consumo, se va bajando los niveles de tensión, pasando por otras subestaciones y generalmente empieza a distribuir en media tensión, acercándose a las poblaciones, ¿cierto? Acercándose a las oficinas, a los colegios, etcétera. Las grandes empresas, las fábricas, los colegios, universidades, hospitales podrían conectarse directamente a la línea de distribución de media tensión, instalando sus propios transformadores. Pero después, acercándonos a la vivienda, ya necesitamos un monofásico y pasamos por otro transformador el cual va a disminuir esa media tensión en una baja tensión y vamos a tener un sistema trifásico. El sistema se llama trifásico porque tiene tres fases. Tres fases que entran al primario del transformador y tres fases que salen al secundario del transformador, pero también aparece un neutro para que podamos obtener una tensión monofásica acá en Chile de 220 volts entre cualquiera fase con respecto al neutro. Pero ¿qué nos dice el texto? El texto nos dice que las fases, ¿cierto?, queden repartidas equilibradamente. ¿Qué se refiere a esto? Que cada fase, ojalá, en un sistema trifásico, que esté circulando la misma corriente. Si son 100 amperes, 100 amperes en cada uno. Eso sería lo ideal.
Entonces, si tenemos muy cargada una fase, empiezan los desequilibrios. Recordemos que nosotros tenemos un sistema donde llamamos a las fases R, S y T, en vez de llamarla L1, L2 y L3 como todo el mundo, o A, B, C como en otros países. Red simétrica trifásica. O sea, las tres fases, ¿cierto? Están desfasadas a 120 grados eléctricos una de la otra. O sea, son fases diferentes que si se llegan a juntar, tremendo cortocircuito, ¿cierto? Pero es importante destacar que aunque las fases son diferentes, tienen las mismas magnitudes. Tienen las mismas magnitudes. Entonces recuerde RST, red simétrica trifásica. En materia de diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación, inspección y término de operación, la superintendencia podrá permitir el uso de tecnologías diferentes a las establecidas en el presente pliego técnico, siempre que se mantenga el nivel de seguridad en el texto normativo. Estas tecnologías deberán estar técnicamente respaldadas en normas, códigos o especificaciones nacionales o extranjeras, así como en prácticas recomendadas de ingeniería internacionalmente reconocidas o bien ser parte de instalaciones de pruebas para nueva tecnología. Para ello, el instalador deberá presentar el proyecto y un ejemplar completo de la versión vigente de la norma, código o especificación extranjera utilizada debidamente traducida cuando corresponda, así como cualquier otro antecedente que se solicite de la superintendencia. A ver, voy a explicar todo esto. Supongamos que yo quiero instalar un elemento que no tiene certificación C. Cualquier material, equipo, tecnología que no tenga certificación C o que no tenga, que no haya sido fabricado bajo una norma UL y EEE que la SEC autorice. A lo mejor llega una tecnología china que no tiene certificación más que en su país, pero a lo mejor me va a facilitar la vida, que puede ser algo para domótica. Controlar o encender luces desde el teléfono con un aparatito que instalé en la lámpara o que instalé en el interruptor. Entonces yo vía internet puedo encender, puedo subir la intensidad luminosa, puedo subir los volúmenes. Oye, está genial la cuestión, pero ¿estará certificado por la SEC? Ahora, si yo lo quiero instalar y hacer un proyecto con eso, tendría que seguir todo este protocolo para que la SED me diga, ya, ok, no hay problema, puede instalar. Continuamos. Canalizaciones. Para las instalaciones de alumbrado se empleará como sistema de canalización los incluidos en la sección 7 del pliego técnico RIC número 4 de este reglamento, seleccionando el sistema a emplear en conformidad a las características y condiciones de cada instalación en particular. Ok, nosotros sabemos que los pliegos técnicos son 19 y el pliego técnico número 4 nos habla de sistemas de canalización y de conductores. Ahí nos dice todos los tipos de conductores que establece la norma y sus características de construcción y sus métodos de empleo, pero también nos habla de las canalizaciones. En cuanto a concepto canalización, a veces nosotros nos imaginamos tubos con cables, pero el término canalización podría no tener tubos, ya podría ser solamente conductores, como el caso de conductores desnudos sobre aisladores. Lo que tenemos acá, tenemos un poste de media tensión donde van un sistema trifásico de media tensión con conductores desnudos. Y estos están soportados en aisladores y no van tubería, no va bandeja, ¿cierto? A esto también se le denomina un sistema de canalización. También puede ser conductores aislados sobre aisladores. El señor que aparece acá en la fotografía, él está instalando un cable trifásico preensamblado, que también se conoce como PAC. Este señor de la compañía eléctrica está haciendo una red trifásica y como pueden ver ustedes,
vemos como que estuvieran torcidos los cablecitos. Aquí van cuatro cablecitos, va en neutro y van las tres fases. Generalmente el neutro es de mayor sección, generalmente el neutro es de mayor sección y viene con una línea marcada por la orilla para poder reconocerlo, ¿ya? Y las compañías eléctricas tienen la obligación de marcar los conductores en el inicio de la línea y al final de la línea, porque todos los conductores son de un puro color, ¿ya? Después tenemos cables de aislación mineral, que son conocidos como cable MIXE o cable MI. Se utilizan principalmente en aplicaciones donde se requiere alta resistencia al fuego, fiabilidad y seguridad eléctrica, incluso en condiciones extremas. Su capacidad para mantener la integridad bajo altas temperaturas y su baja inflamabilidad lo hacen ideal para sistemas críticos que involucran riesgos de incendio o altas temperaturas. ¿Ya? Existen algunas fundiciones que tienen instalado este cablecito. Cables planos. ¿Cuáles son los cables planos? Los NY y FY. Así se conocen por su código en el RIC número 4. NY y FY o NY y FY. Nosotros lo conocemos en el mercado como caleco, ¿ya? Y hay que tener cuidado con los calecos porque generalmente en las viviendas se instala como no se debe instalar. ¿Qué prohibición tiene el cable plano? El cable plano no se puede instalar sobre materiales conductores. ¿Cuál es el típico montaje? En una estructura de madera le ponen estos, no recuerdo el nombre de Grapas, ese rampas. grampa o grapa, ¿cierto? Y los martillan ahí. Eso es un error fatal. Error, error, error. Ya no se debe instalar de esa manera. Ya existen soportes que lo separan, pero se puede instalar sobre el cemento. ¿Ya? No necesita canalización. Pero si ocupo cajas, tengo que utilizar los accesorios correspondientes para poder llegar al interior de esa caja para hacer uniones. Recuerden que en instalación eléctrica interior yo necesito hacer las uniones eléctricas dentro de cajas de distribución. No se pueden hacer uniones en el aire, en instalaciones interiores. Continuamos. Conductores aislados sobre soportes. Bueno, acá tenemos una parte de una trinchera en la cual se instalaron unos soportes y sobre esos soportes van los cablecitos que tienen una aislación especial. Ya, en este caso, como la trinchera de esta foto está a la intemperie y después le ponen una especie de malla para poder transitar por arriba, eh, también tiene filtro UV estos cablecitos porque le llega la radiación solar igual. Eh, Conductores en molduras y bandejas portaconductores tipo liviana. Dentro de lo que es la moldura y bandejas portaconductores tipo liviano, hay una confusión con las tiendas eléctricas, ¿ya? Que le llaman canaleta a la moldura. La norma dice que esta bandejita, que es de menor dimensión, se llaman molduras. ¿Cuál es la diferencia y cómo logro diferenciar una moldura de una bandeja? Por el tamaño. Cuando la bandeja me permite instalar acá un aparato, por ejemplo, instalar un enchufe ahí, sí lo podría instalar. Cuando las dimensiones me permitan instalar un enchufe o un interruptor, en su mismo cuerpo se llama bandeja portaconductores tipo liviano. Cuando no, cuando necesito instalar una caja para instalar el enchufe o un interruptor, se llaman molduras. Ahora, ojo con esa instalación. En la instalación, ¿cierto? En la instalación es necesario ocupar todos los accesorios. Por ejemplo, si yo quiero instalar un enchufe en esta bandeja, yo no le puedo hacer un calado acá y atornillar los contactos del enchufe acá. O sea, hay accesorios para la bandeja. Pero ojo, porque tengo que esta cuestión es como Mattel. Todos los accesorios se venden por separado. Tengo que saber cuál es la marca de la bandeja y cuál es la línea de la bandeja y cuáles son las dimensiones de la bandeja. Si estoy trabajando con corrientes fuertes y corrientes débiles,
tengo que utilizar moldura. ¿Ya? Importante el uso de moldura. Vamos a continuar. Continuamos. Conductores en pilares de servicio. Es muy importante tener en cuenta que una bandeja vertical que va a hacer llegar circuitos de enchufe o de corrientes débiles a un punto de trabajo, generalmente en una oficina, se denomina pilar de servicio. Acá tenemos una imagen que es el anexo 4.2 que nos muestra un caballero ahí instalando una vertical, una bandeja vertical. Esto tiene que ser un lugar limpio, un lugar que sea seco, que no sea húmedo. Se usa especialmente para hacer llegar energía a un punto de trabajo. Por ejemplo, acá tenemos uno de fábrica, ¿cierto? En donde usted también podría acá instalar en la misma estructura enchufes o tomas de corrientes débiles. Un pilar de servicio puedo instalar máximo cuatro circuitos de enchufes, cuatro circuitos de enchufe y se puede llenar máximo un 40% de su área transversal. O sea, no lo puedo utilizar más que un 40% de su área transversal. Lo mismo pasa con las bandejas y las molduras. O sea, del área transversal solamente la puedo llenar con cable, máximo el 40%. Acá, conductores en canalizaciones subterráneas, ya lo explicamos, ¿cierto? Explicamos que tiene que ser mínimo código 750N, que tiene que tener una capa de arena en su base. Si va a un bancoducto, tenemos que ocupar los separadores, tenemos que ocupar un mortero de cemento afinado y coloreado y una cinta de peligro. Conductores en bandeja portaconductores tipo pesado. Eh, bueno, acá tenemos una muestra de una bandeja lisa y de una bandeja ranurada. El comportamiento en una bandeja lisa tapada versus una bandeja lisa pero ranurada es diferente en cuanto a la capacidad de corriente o de transporte corriente máximo que tiene un conductor. ¿Ya? Una bandeja ranurada permite una mayor ventilación de los conductores. Y de hecho, en el rig número 4 aparecen categorizados por diferentes tipos de montaje. Aunque la forma de montarlo físicamente es la misma, aparecen separados por lo mismo, por la capacidad eh, de conducción que aumenta cuando está en una bandeja ranurada, lo toma como si estuviera en una escalerilla o en un canastillo. Acá tenemos unas imágenes de canastillo y de escalerillas portaconductores. Se aplica lo mismo, es decir, cualquier canalización que usted tenga de sección rectangular o cuadrada, nosotros la podemos llenar máximo un 40% de su área transversal. Y en caso de que este tipo de canalizaciones nosotros lo utilicemos para alimentadores o subalimentadores, ¿cierto? Tenemos que agruparlo de cierta manera cuando son trifásicos. Ya nosotros sabemos que cuando pasa corriente por un cable va a haber un campo magnético alrededor. Entonces, cuando tenemos dos sistemas, o sea, dos alimentadores o dos subalimentadores trifásicos, tenemos que tener cuidado con el orden de los cablecitos. Si quieres saber cómo lo hace, busque el pliego técnico número 3 de alimentadores. Conductores en canaleta. Ojo, aquí tenga mucha precaución. Cuando hablamos de canaleta, los maestros de la obra a estas canaletas le llaman trinchera. Trinchera. Por ejemplo, tenemos el piso, que el suelo puede ser, y hacemos una zanja. Tenemos el suelo y hacemos una zanja con una retroexcavadora. Esta zanja tenemos que hacerle un radier o una losa y tenemos que hacerle muros. Y se pueden instalar soportes como estos que aparecen acá. Estos son, esta es una representación de los soportes y esos circulitos negros son los cables. Pero esto es una canaleta, la que se conoce como trinchera en la obra, para que no la confundan con las molduras. Es otro término
que se ocupa mal, ¿cierto? Generalmente en las tiendas. Ok, ducto de barra. Acá tenemos una serie de ductos de barra, los que han tenido la oportunidad de trabajar en aeropuertos, los que han tenido la oportunidad de trabajar en edificios de hospitales. Generalmente los alimentadores van en ductos de barra. Hay que tener una serie de precauciones porque son muchos los accesorios que se ocupan para interconectar los ductos de barra. Y si se utilizan, por ejemplo, en un edificio, nosotros tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si este es un edificio, ya acá tenemos la vertical donde vamos a poner el ducto de barra. Y justo acá hay una losa, va a haber, ¿cierto? Un chaf, un vertical, y las uniones del ducto de barra nunca pueden quedar en la losa. O sea, si va un tramo de ducto de barra, tiene que quedar así. Y tiene que ser registrable en todos los pisos. Vamos a continuar. Conductores en tubería, lo que la mayoría de los electricistas está acostumbrado. Existen muchos tipos de tubería. Tubería libre de halógeno, ¿cierto? De diferentes colores, unas son medias blanquitas, otras son medias grises. Tubería flexible, tuberías de acero, tuberías EMT, tuberías flexibles coarrugadas o tuberías flexibles lisas, tuberías de PVC. Las podemos ocupar todas, pero para saber cómo podemos utilizarla y dónde tenemos que utilizarla, tenemos que ir al pliego técnico número 4 y ahí aparece el detalle, ¿cierto? De cómo, dónde podemos instalar este tipo de tubería. Las uniones y derivaciones que sea necesario hacer en los conductores de un circuito de alumbrado se ejecutarán siempre dentro de cajas. No se permite hacer la alimentación denominada de centro a centro sin cajas de derivación. Por ejemplo, si yo quiero instalar una lámpara, vamos a hacer un dibujito acá. Este es un muro y esto de acá es el cielo o una losa. Eh, Justo acá tengo una cajita embutida. De esa cajita embutida me fui por el muro y llegué, por ejemplo, al interruptor. Y a lo mejor está derivando para otros lados esa caja también. Y justo acá debajo de la caja se me ocurrió poner una lámpara. Eso está correcto de acuerdo a la norma. Está súper bien. Pero supongamos que llega el cliente y le dice al maestro, oiga, maestro, ¿sabe qué? Necesito más luz en este espacio. Y el maestro comete el siguiente error. Perfora el foco, tira una tubería para acá y conecta la otra lámpara. Error, error, error. Esto es lo que se denomina de centro a centro. ¿Dónde dice la unión? Dentro del equipo. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es salir de la caja. Ya de esta cajita yo tuve que haber salido con otra tubería y llegar a otra caja. Equipo, equipo. Eso es lo correcto. Ya no podemos llegar con lo que se denominaba punta de tubo a una lámpara. Ya no podemos llegar con la famosa punta de tubo a una lámpara. Pero las uniones que realicemos tienen que ser dentro de cajas de derivación. Ahora, otra cosa importante. Esto de la punta de tubo se puede utilizar cuando llegamos a una lámpara que sea embutida. Si la lámpara es embutida, podríamos llegar con una tubería y con los cablecitos directamente conectados a la lámpara. Esa es la única excepción. Pero de esa lamparita que no tiene caja, no podríamos sacar una alimentación a otro foquito embutido. También sería considerado como de centro a centro. Continuamos. No se permitirá hacer uniones o derivaciones dentro de las cajas de aparatos o accesorios, salvo donde se empleen cajas de derivación para el montaje de enchufes hembra, siempre que no se utilicen más de 3 puntos de entrada a estas y su volumen libre lo permita.
Este punto ha traído muchas discusiones en las redes sociales, entre los maestros, los electricistas, etcétera. Pero nos dice, en primer lugar, que no se permiten uniones dentro de las cajas donde van los interruptores. Cuando aquí hablamos de aparatos, recordemos que en la definición de aparato vimos automáticos, disyuntores, diferenciales, enchufe, interruptores. O sea, cuando llegamos a una caja de interruptor, nosotros no podríamos hacer uniones de conductores como las que vimos en las imágenes. Vamos a llegar directamente a los contactos o bornes del interruptor. Y si es necesario hacer un puente, lo hacemos, pero sin hacer uniones, para poder respetar este punto. Si estamos trabajando con cable, tenemos que utilizar terminales correspondientes, a excepción que el borne haga innecesario poner un terminal. Si es alambre, da lo mismo. Si trabajamos con alambre hasta 6 milímetros cuadrados, no es obligatorio usar terminal. Pero acá el punto es que dice que podríamos hacer uniones donde se empleen cajas de derivación para el montaje de enchufes hembra, siempre que no se utilicen más de 3 puntos de entradas a esta y su volumen libre lo permita. Por ejemplo, la imagen que tenemos en la parte superior derecha es una caja de derivación que solamente están llegando 2 puntos. Están llegando 2 puntos. Estamos haciendo una unión de 3 conductores para sacar un chicote para el enchufe. En este caso se trata de un enchufe doble. Y usted me puede preguntar, profe, pero ahí, perdón, ahí usted hizo puente entre los módulos. Sí, hicimos puente en los módulos. Recuerden que ahora existen enchufes e interruptores que vienen con los puentes hechos de fábrica. Aquí solamente que los teníamos que hacer nosotros antiguamente. Se le ha preguntado a la superintendencia con respecto a estos puentes. ¿Por qué? Porque algunos ingenieros o técnicos en sus especificaciones técnicas le exigen al maestro poner chicotes independientes por módulo. Y está bien, se puede también. La norma no te lo impide, pero tampoco te impide hacer los puentes. Y ante la consulta a la SEC dice, puedes hacer los puentes entre módulos siempre y cuando el conductor del puente tenga la misma sección del conductor que lo alimenta. En este caso, si es de 2,5 milímetros cuadrados, los puentes también tienen que ser de 2,5 milímetros cuadrados. Y hay que conservar la aislación del conductor. O sea, los puentes no pueden ser desnudos. Y lo otro importante, si yo quiero derivar, si yo quiero derivar, no lo puedo hacer de este módulo y alimentar a otro enchufe, ¿ya? Tendría que hacer una unión y de acá irme por la tubería correspondiente, no del módulo, ¿ya? Ahí es ahí donde se comete el error o cometen malas prácticas los maestros. Muy bien. Los interruptores. Los interruptores de comando de los centros se instalarán de modo tal que se pueda apreciar a simple vista su efecto. ¿Qué quiere decir esto, estimados participantes? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en primera instancia, ya sea en un dormitorio, pongamos el ejemplo de un dormitorio, yo no puedo tener el interruptor afuera, en el baño tampoco, como se hacía antes. Antiguamente se ponía el interruptor afuera porque los circuitos de iluminación no estaban asociados a diferencial y era peligroso. Por eso en el proyecto o asociamos el circuito a diferencial con un circuito de enchufe, hacíamos como un circuito mixto, o poníamos el interruptor afuera. Pero actualmente todos los circuitos llevan diferencial, estamos obligados a que estén los circuitos asociados a un diferencial. Entonces es muy, muy importante que ustedes sepan que se debe ver el efecto de encendido. ¿Cuáles son las excepciones? Las luces de vigilancia, el alumbrado jardines, servicios comunes de edificios y similares.
Ya, esos son la única excepción. Ahora, los interruptores tienen una altura mínima y una altura máxima en que se deben instalar. Nos dice que se deben instalar en puntos fácilmente accesibles. Una de las cosas que a veces peleamos en los proyectos, pero a veces nos cuesta un poco por las dimensiones de las construcciones actuales. ¿Qué pasa con las dimensiones de las construcciones actuales? Son muy pequeñas. Nos encontramos con departamentos de menos de 30 metros cuadrados, donde tú ingresas, te encuentras con la cocina, también a un par de pasos está el dormitorio, y desde el dormitorio hay una puerta para el baño. O sea, como que todo es un puro ambiente. Eh, pero la norma nos dice que tiene que estar en un punto accesible y su altura de montaje estará comprendida entre 80 centímetros y 1,40 m, medidos desde el punto más bajo sobre el nivel de piso terminado. Y usted mira, oiga, profe, pero el dibujo que usted pone ahí del interruptor no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Bueno, pero estamos dentro del rango. Esto es una imagen que saqué de un proyecto arquitectónico. El arquitecto tiende a acotar al eje del aparato. Nosotros acotamos aquí, a la base inferior desde el nivel de piso terminado, y esa altura es la que nos importa. Esa altura tiene que estar entre los 80 centímetros y el metro 40, ¿ya? O 0,80 y 1,40. Ese es el rango, ni más arriba ni más abajo. Continuamos. Los interruptores de comando de encendido esporádico ubicados en salas o zonas cerradas, tales como cajas de escala y pasillos. Ya, aquí está hablando, entendiendo el término acá, no está hablando de lugares, ¿cierto?, que tengan una caja de escala y pasillos como lo son multiviviendas en los edificios, ¿cierto? En un edificio de departamentos vamos a tener caja a escala y vamos a tener pasillos en todos los pisos, donde la gente, las personas podrían huir en caso de un siniestro, un incendio, por ejemplo. Oficinas, multiviviendas, perdón, multitiendas, servicios comunes en general, locales de reunión de personas, salas eléctricas, subestaciones, salas de tablero, salas de máquina y similares deberán contar con una señal luminosa permanente, de modo de permitir ubicarlo en la oscuridad. O sea, en esos lugares donde hayan escalas y pasillos, tenemos que instalar estos interruptores que tengan una señal luminosa. Bueno, algunas marcas incluyen el espacio para poder poner esa lucecita, ¿cierto? Incluyen ese espacio. Así que tienen que tener mucho cuidado de contemplarlo en sus proyectos. También estaba un proyecto, una vez estuve en una oficina donde el arquitecto me dijo, solamente en la caja escala y en el pasillo A, ¿por qué no le ponía todo? Le podíamos a todo, le dije. Le podíamos poner a todo, sí. No, no te lo impide la norma, pero la exigencia es para las salas o zonas cerradas como cajas de escala y pasillo. Ahora, hay que tener cuidado y la recomendación que les doy siempre a mis alumnos y alumnas es: lee las especificaciones técnicas del fabricante. El fabricante sabe cómo se tiene que instalar su producto, ¿ya? Por eso cuando usted se compra un celular nuevo, viene en su cajita, ¿cierto? Y lo primero que hace es abrir la caja, saca el celular y viene un papelito y lo lee completamente, lee todas las instrucciones y después lo prende, lo carga, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados a leer las especificaciones técnicas. Lo mismo si yo les muestro esto es un equipo de medida, uno antiguo, todavía tiene el disco, este era de mi casa, pero veo los contactos, y al ver los contactos yo no sé, así como lo tengo acá, si no hago ninguna medición, no sé si el contacto es de un medidor simétrico o asimétrico, no lo sé. Más encima le saqué la tapita de afuera. Bueno, si tengo instrumento yo puedo medir y verificarlo.
Pero el fabricante, como sabe que uno es un poco desordenado, viene con un catálogo, la manera en que hay que conectarlo, y yo saco esa tapita, ahora la encontré, y me doy cuenta que también sale identificado, ahí no se ve mucho, quizás ahí si la inclino un poco, pueden ver ustedes que está el gráfico de la conexión, ¿cierto? De este medidor. Y en este caso es un medidor simétrico. O sea, entro con fase en el primer contacto, salgo con fase en el último contacto. Entro con neutro en el segundo contacto y salgo con neutro a la instalación del tercer contacto. Simétrico. Si tienen otro orden, se denominan asimétricos. Está prohibido adosar o instalar módulos de interruptores y de enchufes sin su respectiva caja, excepto que se monten en canalizaciones que estén diseñadas para este propósito y no requieran de utilización de cajas, tales como las molduras, bandejas, portaconductores tipo liviana y pilares de servicio. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de interruptor? Estos que están en la imagen acá abajo. Una marca muy conocida sacó este tipo de módulos que traían una especie de anclaje metálico a presión y nos servía para poder instalarlo en la tapa de un tablero, por ejemplo, en una bandeja metálica. Y bueno, y después empezamos a usarlo los instaladores. Somos unos genios en estructuras metálicas, por ejemplo, en una reja para instalar el pulsador de timbre, o peor aún, en un biombo de separación de una oficina. Se separaban los biombos que eran estructuras de aluminio, a veces tenían vidrio y canalizábamos, tirábamos cordones. Bueno, error que cometíamos. Porque cuando fue el terremoto, 27F, año 2010, recuerden que las instalaciones de iluminación no obligaban poner diferencial, y el diferencial es que salva la vida a las personas, y ese terremoto, esa vibración soltaba los cablecitos y tocaba la estructura metálica de esos biombos, el aluminio, y la gente tocaba y le daba la corriente. Entonces, bueno, de todas maneras, los fabricantes crearon una caja delgadita, larga, para este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces ya existe una caja que tiene otras dimensiones para poder poner, por ejemplo, te lo voy a dibujar acá porque no lo tengo la imagen acá, que haría algo por el estilo. La caja es así y el módulo queda justo ahí. Y acá te cae justo la tubería, por ejemplo, de 20 con la salida de caja correcta y la parte interior de la salida de caja. Si quieres un interruptor doble, estas cajas son alargadas, así. Y aquí te cae un módulo y acá te cae el otro módulo. Y aquí puedes poner tú tu tubería con tu salida de caja correspondiente. O sea, hay que vender, chiquillo, hay que vender. Continuamos. Los enchufes. Los enchufes se instalarán en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje será de acuerdo a las necesidades de uso. Ya. Aquí hay un cambio sólido, importante, si comparamos este reglamento con la norma 4. La norma 4 nos decía, se instalarán enchufes entre 20 centímetros hasta 80 centímetros. Eso decía la norma 4. Se instalarán enchufes entre 20 centímetros de altura hasta 80 centímetros de altura, desde el nivel de piso terminado a la base inferior del enchufe. Pero resulta que cuando estamos en una cocina, ponemos enchufe a 1,10 m, a 1,80 m, por ejemplo, 1,20 m para el mesón, a lo mejor 1,80 m para enchufar la campana de la cocina. O sea, y lo agotábamos, lo teníamos que agotar en el plano. Por ejemplo, eh, yo acá tenía un enchufe en la cocina, lo voy a dibujar de esta manera. Acá tenía un enchufe doble y le ponía H 2,1,20 metros. O sea, quiere decir que ese enchufe estaba a una altura de 1,20 m. Los teníamos que ir agotando. Todavía tenemos que agotarlo para que nuestros maestros o técnicos, ¿cierto? Eh, hagan bien la pega. O nosotros mismos, no acordemos a qué altura va el enchufe. Pero debido a eso,
Ahora la norma de uso en el punto 5127 del pliego técnico número 10, los enchufes se instalarán en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje será de acuerdo a las necesidades de uso. De hecho, usted va a una oficina, va a un mall y encuentra enchufes que van en el piso. Claro que son enchufes especiales. Todos los enchufes hembra serán del tipo de alvéolos protegidos. Siempre que usted vea negrito esto, son alvéolos protegidos. O sea, este tiene un sistema que rota cuando nosotros enchufamos. O sea, para que poder meter algo en esas perforaciones, tendríamos que meter al mismo tiempo en fase y en neutro. Es para proteger a los niños, básicamente. Eh, Típico en los enchufes antiguos que permitían, que no tenían los alvéolos protegidos, un niñito metía un clavo en el enchufe, ¿cierto? Ahora le cuesta porque para que gire esa protección tiene que introducir dos clavos al mismo tiempo. Dígale a su hijo. Ok, la capacidad de corriente de Este punto es importante, no se les vaya a olvidar esto en sus proyectos. Me decir, ¿están todas las casas malas? Sí, puede ser, pero son casas que están cumpliendo la norma 4. Todas las viviendas que hayan sido construidas desde el año 2021, con el permiso de construcción del año 2021 en adelante, deben cumplir con los pliegos técnicos. Por lo tanto, la capacidad de corriente de los módulos de enchufe no deberá ser inferior a la capacidad de la protección del circuito. ¿Qué elemento protege el circuito? Los disyuntores termomagnéticos. Esos son los que protegen el circuito. ¿Podría tener en mi casa un circuito de enchufe de 10 amperes? Sí. Si puedo tener en mi casa un circuito de enchufe de 10 amperes protegido con un diferencial para las personas, recuerden, y las fugas de corriente, y puedo ponerle módulo de 10 amperes. Sí. ¿Podría ponerle módulo de 16 amperes a un circuito de 10? Sí, también. Porque la norma dice que la capacidad de corriente de los módulos de enchufe no deberá ser inferior a la capacidad de protección del circuito. O sea, 10 y 10 es igual, 10 y 16, estamos bien. Pero si yo tengo circuitos de enchufe con una protección de 16 amperes, los módulos de ese circuito deben ser módulos 10-16 por lo menos. Estos módulos que están acá, que se conocen en el mercado como módulos bipaso, acá se ve mejor en esta foto, que te permite tanto enchufar enchufes macho de 16 amperes como de 10 amperes. Este te soporta 16 amperes sin problema y por lo tanto no hay problema en que mi disyuntor termomagnético sea de 16. Si hablamos de cálculo, eh, siempre me han preguntado, profe, porque buscan el camino más corto, los alumnos me dicen, profe, ¿cuántos enchufes podría cuántos enchufes podría instalar en un circuito de 10 amperes de enchufe? Recordemos algo técnico, que los circuitos de enchufe no puede cablearlo usted con sección mínima o menor a 2,5 milímetros cuadrados de sección. O sea, tenemos que partir con 2,5 milímetros cuadrados, no importa que tenga 10 amperes, ¿ya? Siempre con 2,5 y de ahí para arriba. Entonces, tenemos que pensar lo siguiente, que la corriente del consumo tiene que ser menor que la corriente nominal del automático. Cuando hablamos de los 10 amperes hablamos de la corriente nominal, y la corriente nominal tiene que ser menor que la corriente por tabla del cable de acuerdo al método de instalación. Entonces, por ejemplo, yo tengo que tener cuidado de que estos 10 amperes acá, ¿cierto? Voy a elegir un conductor por norma que tiene que ser mínimo de 2,5 milímetros cuadrados, eso es por norma. Y la corriente de la carga no podría ser superior a 9 amperes, en este ejemplo. ¿Por qué? Porque la norma me establece más adelante que la corriente debe, de consumo, debe ser como máximo el 90% de la corriente nominal del automático. Ya, y aquí para no hacer cálculo lo calculamos con 9 amperes máximo. Entonces, para saber qué potencia máxima puedo tener acá,
yo digo, ok, la potencia de ese circuito va a ser igual a la tensión multiplicado por la corriente de consumo, ¿cierto? En este caso son 220 volts en un circuito monofásico multiplicado por la corriente que son 9 amperes, ¿ok? Entonces lo que hacemos es multiplicar. Vamos a multiplicar, tengo 220 multiplicado por 9, o sea, yo podría tener una potencia máxima en este circuito de enchufes de 10 amperes de 1980 watts. Ahora la pregunta es, ¿cuántos enchufes puedo instalar en ese circuito? Bueno, lo que tengo que hacer es dividir por la potencia mínima con la cual puedo declarar los enchufes que son 250 watts. Entonces lo que hago es dividido por 250 watts y me da para 7 enchufes. O sea, en un circuito de enchufes de 10 amperes yo podría tener un máximo de 7 enchufes. Sean simples, sean dobles, sean triples, da lo mismo. Y eso, estimados alumnos, hay mucho más que aprender. Esta clase era de una hora, ya me pasé de la hora. Empezamos a las 7, son las 8:30. Dudas, consultas, estimados y estimadas. Recordemos que estamos auspiciados por Electromus, una tienda eléctrica. Recordemos además, estimados alumnos, que ustedes están inscritos ya para próximas capacitaciones. Esto continúa el aprendizaje, capacitaciones gratuitas, eh, donde vamos a estar viendo temas de la normativa, sistemas de puesta a tierra, medición de resistencia a puesta a tierra. Vamos a estar viendo los pliegos técnicos. Así que anímese, comparta, acuerde de sacarle un pantallazo a la clase, por favor, que es importante que le saque un pantallazo. eh, y conozca esta tienda que se está expandiendo. Yo no porque somos personas que trabajamos con personas, ¿ya? Personas que trabajan con personas y sabemos que un instalador eléctrico para sus proyectos necesita materiales que estén certificados y autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Y qué mejor si te pueden hacer un descuento? ¿Qué mejor si te pueden hacer un cariño? Electromus, materiales eléctricos. No sé si quieren hacer algún comentario, voy a dejar de compartir por el momento. Profesor, una consulta. Dígame, Eh, ¿qué pasa cuando uno hace una instalación, por ejemplo, de alumbrado en una habitación y son luces LED ¿ya? certificadas SEC y cuando uno apaga la luz queda como una luz de residuo que se llama, ¿Sí? como que no se apaga completamente? ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Ya, ok. Y convengamos que lo ideal para poder instalar una luminaria LED es conocer, ¿cierto? Las especificaciones del fabricante. Por ejemplo, cuando el fabricante indica en su página web, no en el producto, que se pueden instalar un máximo de 10 lámparas LED de ese tipo por circuito, o se pueden instalar 8 lámparas o 7 lámparas LED máximas por circuito, es porque hay que hacerlo así. Y a veces los desconocemos. El segundo motivo es que el fabricante, que generalmente son de origen oriental, eh, la idea es que no se conserve esa energía porque tenemos un circuito electrónico que tiene condensadores, etcétera, y tenemos un driver. Y lamentablemente nosotros no estamos cortando el neutro, ¿ya? No estamos cortando el neutro en nuestro circuito. Recuerden ustedes que el interruptor solamente comanda la fase. Entonces, una de las soluciones es encontrar en el mercado un interruptor, ¿cierto? Para esa lámpara que tiene ese problema que comande tanto la fase como el neutro existen en el mercado. ¿Ya? Y por último, existen soluciones que es instalarle en paralelo un condensador. ¿Ya? Existe una tablita que no la tengo acá a la mano, en la cual te va a decir qué tipo de condensador se puede conectar eh, en paralelo, ¿cierto? Al driver para que evitar ese efecto. Ah, ok, profe. Listo, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta por ahí.
Sí, Cristian, hola, ¿cómo estás? Gracias también a la gente que está auspiciando este programa. Una consulta, lo que pasa dentro del ciclo de capacitación que se va a hacer a futuro, y un tema que yo creo que muchos colegas se enfrentan es el tema de la ubicación de los proyectos, que a veces es un punto bastante sensible, ¿cierto? Por parte de uno como contratista, ¿cierto? Achuntarle bien a la cantidad exacta de materiales, porque así como sobra que falte es algo como bien incómodo, ¿ya? Evidentemente no puede ser al 100%, pero sí que sea ojalá al 99,9%, ¿ya? Va a ver, el tema de la ubicación es clave, po. Se va a ver esa técnica que a veces se hace con el tiempo. Ya, hagamos lo siguiente. ¿Quién les recomiendo yo? Ustedes tienen el contacto con Electromus, probablemente le envíen después una especie de encuesta y en los comentarios sería bueno que le pusieran qué capacitaciones o qué temas nos gustaría poder abordar, ¿ya? Yo sé que uno de los próximos temas que podemos abordar es sistema de puesta a tierra, enfocado en el RIC, ¿cierto? O medición de resistencia a puesta a tierra. Sabemos que Electromus es fabricante, ¿cierto? De sistemas de puesta a tierra. O sea, nos podemos encontrar con moldes de grafito para hacer las soldaduras de alto punto de fusión. Así que ese es uno de los temas que sí o sí van a ir. Pero el tema de las ubicaciones es un tema que se puede dar en un curso extendido, ¿ya? Se puede hacer, porque hay que tener algunos conocimientos previos. Lo bueno es que tenemos precios, ya tenemos un catálogo de precios, ¿cierto? Para poder abordar la parte materiales. Pero déjeme decirte que estamos en un país de libre mercado y cada uno de las personas le va a aplicar el precio correspondiente a su mano de obra. Y ahí donde está, yo creo, la mayor diferencia entre unas personas y otras personas en el precio de la mano de obra, porque alguien puede cobrar por instalar un enchufe 7.000 pesos y otro puede cobrar 50.000 pesos. Y lo que les digo es verdad, pero hay que contemplar muchas cosas y, como les digo, yo pertenezco a un colegio de instaladores y se ha conversado mucho el tema, se ha conversado mucho el tema y nunca hemos llegado a un consenso. ¿Ya? Pero sí se podría analizar qué es lo que contempla un presupuesto, los pasos para hacer una cotización, ¿ya? Pero el tema de precio de mano de obra, ahí está el temita en que no hay un estándar, ¿vale? Pero pongamos un ejemplo, yo vivo en Talagante. Si me sale un trabajo en Huechuraba o en la dehesa, ¿cobraré lo mismo si me sale un trabajo acá en Talagante? Ya tengo que sumarle transporte, peaje, viático, alimentación, ¿cierto? Ya no va a ser lo mismo, va a ser más caro. Ya, pero es muy buena idea el poder conversar el tema y, ¿por qué no en un futuro poder también realizar algo, tener a lo mejor una planilla Excel para poder hacerlo? Más consultas, estimado, antes de terminar. Mira que ya me pasé. Nada, profe, muchas gracias. Ya, pues que estén muy bien. Nos vemos el lunes, Gracias, profe. gracias, profe. Muchas gracias, Ahí profesor. tengo algunos alumnos ahí también. Ya, nos vemos el lunes. Ya, chiquillos, que estén muy bien, señoritas también presentes, muy agradecido de parte de Electromus. Quiero volver a compartir la pantalla para que le saquen un pantallazo a esto último, por favor. Aquí tenemos, ¿cierto? Electromus, materiales eléctricos, teléfono más 569-943-04275, solo WhatsApp, correo electromus7@gmail.com. Encuéntranos en Los Retamos 11.221, Comuna del Bosque, horarios de lunes a jueves de 9:30 a 6 p.m. y viernes de 9:30 a 4 p.m. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos los presentes y no se nos pierda porque vamos a seguir
vamos a seguir, ¿cierto? Con capacitaciones. Recordar sacar una foto pantallazo, etiquetarnos en Instagram o Facebook. Muchas gracias de parte de Electromus. Que estén muy bien. Bendiciones para todos. Muy buenas noches.